La sombra de la serpiente, libro 3 de las crónicas de Kane. Capítulo 16. Sadie hace de copiloto. La peor idea del mundo. Narrador Carter. Dejadme daros un consejo, no caminéis hacia el caos. Con cada paso que dábamos notaba que intentaban arrastrarme al interior de un agujero negro. Árboles, rocas y demonios pasaban volando por encima de nosotros, y el océano los absorbía mientras unos relámpagos blancos iluminaban en intervalos la niebla roja y gris. Bajo nuestros pies, terrones enteros de suelo se agrietaban y se deslizaban hasta sumergirse en la corriente. Agarré el báculo y el látigo con una mano y uní la otra con la decía. Sedney nos apremiaba con silbidos y flotaba a un lado. Intentaba disimular, pero por la forma en que perdía el color y el hecho de que su pelo engominado apuntara al mar como la cola de un cometa, me hizo suponer que le estaba costando horrores no ceder terreno. Una vez perdí el equilibrio. Estuve a punto de caer al oleaje, pero sí a tiro de mí. A los pocos pasos, un demonio con cabeza de pez salió volando de no se sabe dónde y chocó de lleno conmigo. Se agarró a mi pierna, desesperado por resistir el arrastre. Antes de que me diera tiempo a decidir si le ayudaba, resbaló y lo perdimos de vista en el mar. Lo más horrible del trayecto, que una parte de mí estaba tentada a rendirse y dejar que el caos me trajera. ¿De qué servía luchar? ¿Y por qué no acababa ya con el dolor y los quebraderos de cabeza? ¿Qué importaba que Carter Kane se disolviera en billones de moléculas? Sabía que esos pensamientos no eran míos. La voz de Apophis me susurraba en la cabeza, tentándome como ya había hecho otras veces. Me concentré en el obelisco blanco brillante, nuestro faro en la tormenta del caos. No sabía si esa aguja era realmente el inicio de la creación, ni cómo encajaba ese mito con el Big Bang, o con que Dios hubiese creado el mundo en 7 días, o con cualquier otra teoría o doctrina que la gente eligiera creer. Tal vez el obelisco fuera solo la manifestación de algo más grandioso, algo que mi mente no alcanzaba a desentrañar. En cualquier caso, sabía que el obelisco significaba Matt, y que tenía que centrarme en él, de lo contrario estaba perdido. Llegamos al principio del espigón. El camino pedregoso era sólido y tranquilizador bajo nuestros pies, pero el caos tiraba fuerte de nosotros por los dos lados. Mientras avanzábamos centímetro a centímetro, recordé unas fotos que había visto de los obreros que construyeron los primeros rascacielos, que no tenían miedo de trabajar y recorrer vigas de metal a 200 metros de altura y sin arnés de seguridad. Me sentía exactamente igual, solo que a mí sí que me daba miedo. Los vientos me zarandeaban. El espigón tenía 3 metros de anchura, pero me parecía que en cualquier momento perdería el equilibrio y caería a las olas. Me resistí a mirar abajo. La materia del caos se revolvía y azotaba las piedras. Tenía un olor a ozono, tubo de escape y formaldehído mezclados. Solo el gas que despedía ya casi bastaba para dejarme inconsciente. Solo un poco más, dijo Sedney. Su silueta se difuminaba y perdía consistencia. El disfraz de demonio verde sí aparecía y desaparecía al momento siguiente. Levanté un brazo y vi cómo la ilusión que me cubría se ondulaba con el viento, a punto de deshacerse. No me preocupaba perder la imagen de chimpancé sobre botellas, violeta chillón, pero esperé que el viento me arrancara solo la ilusión, y no mi piel de verdad. Por fin llegamos al obelisco. Tenía tallados unos jeroglíficos minúsculos, a miles y en blanco, sobre blanco, por lo que era casi imposible de leer. Distinguí los nombres de dioses, encantamientos para invocar la Mat y algunas palabras divinas tan poderosas que casi me dejaron ciego. A nuestro alrededor el mar del caos palpitaba. Con cada ráfaga de viento, un escudo brillante con forma de escarabajo se hacía visible alrededor de sí. Era el caparazón mágico de Jeffrey que nos protegía a todos. Sospechaba que era lo único que nos separaba de una muerte instantánea. ¿Y ahora qué? Pregunté. Lee el hechizo, dijo Sedney, ya verás. Sí, ya me pasó el papiro. Busqué las líneas correctas, pero me faltaba la visión. Los glifos se confundían unos con otros. Debería haberme anticipado el problema, incluso cuando no estaba cerca de ningún bar del caos. Los encantamientos nunca habían sido lo mío. Deseé que Sadie estuviera allí. Sí, Sadie, de verdad lo he dicho. Ya puedes volver a respirar. No sé leer, lo reconocí. Yo te ayudo. Sí, bajó el dedo por el pergamino. Cuando encontró los jeroglíficos que buscaba, frunció el ceño. Esto es un simple hechizo de convocación. Clavó una mirada iracunda en Sedney. Dijiste que la magia era complicada. Nos aseguraste que necesitamos tu ayuda. ¿Cómo pudiste mentir teniendo la pluma de la verdad en la mano? No mentí, protestó Sedney. La magia es complicada para mí. Soy un fantasma. Hay hechizos como las convocaciones que ni siquiera puedo intentar, y es verdad que necesitáis mi ayuda para encontrar la sombra. Para ello hace falta el libro de Thoth,
y solo yo sabía interpretarlo. De no ser por mí, aún estaríais entre los restos del barco. Me dolía el alma admitirlo, pero dije, ¿en eso tiene razón? Pues claro que sí, dijo Sedne. Ahora que habéis llegado, lo que falta no es tan difícil. Solo tenéis que obligar a la sombra que se muestre y entonces podréis apresarla. Si ello cruzamos una mirada inquieta, supuse que se sentiría igual que yo. Al borde de la creación y frente a un mar infinito del caos, lo último que quería era pronunciar un hechizo que llamara a una parte del alma de Apophis. Era como disparar una bengala que gritara, sombra fea y grandota, estamos aquí, ven a matarnos. Tampoco veía que hubiera más opción por otra parte. Sia hizo los honores, era una convocación fácil de las que cualquier mago podría emplear para llamar a un chapti, o a un trapo para el polvo encantado, o en general a cualquier criatura inferior de la Duat. Cuando terminó, un temblor se extendió en todas las direcciones, como si hubiera dejado caer una piedra gigantesca en el mar del caos. La onda de perturbación remontó la playa y fue más allá de las colinas. ¿Qué ha sido eso?, pregunté. La señal de socorro, dijo Sedne. Yo diría que la sombra acaba de llamar a las fuerzas del caos, para que la protejan. Maravilloso, dije, pues habrá que darse prisa. ¿Dónde está la...? Oh. La chute de Apophis era tan inmensa que me llevó un momento a asimilar lo que estaba mirando. El obelisco blanco parecía proyectar una sombra por el mar, pero a medida que la sombra se fue oscureciendo, comprendí que no tenía la silueta de un obelisco. Se retorcía por la superficie del océano como un cuerpo de una serpiente gigante. La sombra ganó tamaño hasta que su cabeza llegó casi al horizonte. Se revolvió, como un látigo de un lado para otro en el mar, sacando la lengua intentando morder la nada. Me temblaron las manos, me dolieron las entrañas como si acabara de engullir un gran vaso de agua del caos. La sombra de la serpiente era tan inconmensurable e irradiaba tanto poder que no había forma humana que la capturásemos. ¿En qué he estado pensando? Solo una cosa impidió que se diera por completa la desesperación. La serpiente no era libre del todo. No podía separarla con la del obelisco, como si alguien se lo hubiera clavado allí para evitar que huyera. Durante un momento perturbador capté los pensamientos de la serpiente. Vi las cosas desde el punto de vista de Apophis. Estaba atrapado por aquel obelisco blanco, furioso y dolorido. Odiaba el mundo de los mortales y de los dioses, que lo tenían arrinconado y coartaban su libertad. Apophis rechazaba la creación, igual que yo podría rechazar un clavo oxidado que se me hubiera clavado en el pie y me pidiera andar. Lo único que quería Apophis era apagar de un soplido la luz cegadora del obelisco. Deseaba aniquilar la tierra para poder volver a la oscuridad y nadar por toda la eternidad en las infinitas extensiones del caos. Necesité toda mi fuerza de voluntad para no compadecer a la pobrecita serpiente, destruye mundos y devora soles. Vale, dije con voz ronca, ya hemos encontrado la sombra, ¿qué hacemos con ella? Sedne rió entre llantes, a partir de aquí me encargaré yo. Lo habéis hecho maravilloso los dos. Tast. Si no hubiera estado tan distraído, lo mejor lo habría visto venir, pero no. Mi ilusión con forma de demonio se transformó de sopetón en varias cintas sólidas de vendaje de momia, que primero me cubrieron la boca y luego se tensaron en torno a todo mi cuerpo con una velocidad cegadora. Perdí el equilibrio y caí con todo el cuerpo envuelto excepto los ojos. Sia golpeó las rocas junto a mí, también inmovilizada. Traté de respirar, pero era como inhalar a través de una almohada. Sedne se inclinó sobre Sia. Con cautela extrajo el libro de Todd de debajo de las vendas y se lo metió bajo su propio brazo. Entonces me sonrió. Ay, Carter, meneó la cabeza como si estuviera un poco decepcionado. Me caes bien, amiguete, de verdad que sí, pero te pasas 100 pueblos de confiado. Después de todo el jaleo del barco de vapor, ¿cómo me das permiso para que lance un hechizo de ilusión sobre ti? Venga ya, hombre, con lo fácil que es pasar de ilusión a camisa de fuerza. Gruñí. ¿Cómo dices? Sedne se hizo trompeta en la oreja. Cuesta pronunciar estando totalmente atado. Mira, no es nada personal. No podía lanzar ese hechizo de convocación yo mismo, de lo contrario lo habría hecho hace siglos. ¿O necesitaba a vosotros? Bueno, en realidad uno de vosotros. Supuse que durante el camino podría mataros a ti o tu novia, y así el otro sería más fácil de manipular. En ningún momento creí que sobreviviríais los dos hasta aquí. Impresionante. Me retorcí y casi acabé en el agua. Por algún motivo Sedne tiró de mí para ponerme a salvo. Venga, me riñó. Tampoco hace falta que te suicides, amiguete. Tu plan no ha fracasado. Solo voy a modificarlo un poquito. Atraparé la sombra. Esa parte puedo hacerla yo solo. Pero en vez de lanzar una execración, lo que haré será chantajear a Apophis, ¿entiendes? Solo destruirá lo que yo le permita destruir.
Cuando haya terminado, o se retire otra vez al caos, o lo pisoteo la sombra y adiós serpiente. Objeté, pero cada vez me costaba más respirar. Que sí, Sedne suspiró. Y esta es la parte en que dices, estás loco, Sedne, no te saldrás con la tuya. Pero el caso es que sí me saldré. Llevo miles de años saliéndome con la mía en cosas imposibles. Seguro que la serpiente y yo podremos llegar a algún acuerdo. Sí, le dejaré que mate a Ra y a los demás dioses, ya ves qué cosa. Le dejaré que destroce la casa de la vida, y por supuesto le dejaré que derrumbe Egipto y todas las malditas estatuas de mi padre, Ramsés. Quiero ver ese fanfarrón borrado del recuerdo, pero todo el mundo mortal. Por eso no te preocupes, amiguete, la mayoría se salvará. Algo tendré que reservarme para poder gobernarlo, ¿no crees? De los ojos de Sia salió un fulgor anaranjado, sus ataduras empezaron a echar humo, pero no se destensaron. El fuego remitió y ella se quedó flácida sobre las piedras. Sedne rió. Buen intento, muñeca. En fin, chicos, vosotros quedaos aquí. Si aún estáis vivos después de la gran reorganización, volveré a recogeros. A lo mejor os dejo ser mis bufones o algo así. Sois la monda. Pero, mientras tanto, me temo que esto se acabó. No va a caer ningún milagro del cielo para salvaros. Un rectángulo de oscuridad apareció en el aire justo encima de la cabeza del fantasma. Por él cayó Sadie. Debo reconocerle dos cosas a mi hermana. Tiene un gran sentido de la oportunidad y se pone al día enseguida. Se estrelló contra el fantasma y acabó despatarrado en el suelo. Entonces vio que estábamos envueltos como regalos. Comprendió la situación al instante y se giró hacia Sedne. ¡Tas! Gritó. ¡No! Las cintas de color rosa dieron vueltas y más vueltas a Sedne hasta que parecieron espaguetis enrollados con un tenedor. Sadie se levantó y se alejó del fantasma. Tenía los ojos hinchados como si hubiera estado llorando. Su ropa estaba cubierta de fango reseco y hojas. Igual no estaba con ella. Se me cayó el alma a los pies. Casi me alegré de tener la boca tapada porque no habría sabido qué decir. Sadie asimiló toda la escena, el mar del caos, la sombra de la serpiente que se retorcía y el obelisco. Me di cuenta de que también sentía el tirón del caos. Apoyó bien los pies y se inclinó en la dirección contraria al mar, igual que si estuviera jugando a tirar de la cuerda. La conocía lo suficiente para notar que estaba haciendo copio de valor, reprimiendo sus emociones y obligándose a sobreponerse a la tristeza. ¿Qué tal, querido hermano?, dijo con voz entrecortada. ¿Necesitas ayuda? Se los apañó para retirarnos del hechizo de ilusión. Pareció sorprenderse al ver que tenía el báculo y el látigo de Ra. ¿Cómo diablos? Si ya le resumió lo que habíamos hecho, desde la pelea contra el hipopótamo gigante hasta las últimas traiciones de Sedne. ¿Ha pasado por todo eso?, se maravilló Sadie, y encima llevas a mi hermano a cuestas. Pobrecita mía. Pero ¿cómo habéis podido sobrevivir en este sitio, el poder del caos? Se fijó en el colgante de escarabajo que yo hacía. Ah, claro, qué burra soy. No me extraña que Tauret te mirase raro. Estás canalizando el poder de Ra. Ra me eligió, dijo Sia, no fue cosa mía. Sadie se quedó muy callada, lo que no era para nada propio de ella. Hermanita, dije con toda la suavidad que pude, ¿qué le ha pasado a Walt? Sus ojos se llenaron de tanto dolor que quise disculparme por atreverme a preguntar siquiera. No la había visto de aquella manera desde que nuestra madre murió, siendo Sadie muy pequeña. No va a venir, dijo. No está. Sadie, lo siento muchísimo, dije. ¿Tú estás? Estoy bien, ladró. Traducción. No estoy nada bien, pero como vuelvas a preguntarme, lo voy a ahogarte llenando la boca de cera. Tenemos que darnos prisa, añadió, intentando suavizar el tono. Sé cómo atrapar a la sombra. Pásame la figurita. El terror me invadió por un momento. Seguí llevando la estatua de Apophis que había hecho Welch. Llegar hasta allí y habérmela dejado en algún sitio sería la jugada más sopenca del universo. Menos mal que estaba en el fondo de mi mochila. Se la entregué a Sadie, que miró fijamente las pulcras tallas rojas de la serpiente enroscada, los jeroglíficos de ligadura que rodeaban el nombre de Apophis. Supuse que estaría pensando en Waltz y en lo mucho que se había esforzado para crearla. Se arrodilló al borde del espigón donde la base del obelisco se unía a la sombra. Sadie, dije. Se quedó quieta. ¿Sí? Tenía la boca llena de pegamento. Quería decirle que dejara estar todo aquel asunto. Verla allí junto al obelisco con esa sombra inmensa retorciéndose hasta el horizonte. Intuí que algo iba a salir mal. La sombra nos atacaría. El hechizo le estallaría en la cara de alguna manera. Sadie me recordaba muchísimo a nuestra madre. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que estábamos repitiendo la historia. Nuestros padres habían intentado contener a Apophis en una ocasión, junto a la aguja de Cleopatra, y nuestra madre había muerto.
Pasé años viendo a mi padre carcomido por los remordimientos. Si ahora me hacía a un lado y salía herida. Sia me cogió de la mano. Tenía los dedos temblorosos, pero agradecí su presencia. Funcionará, me aseguró. Sadie se apartó un mechón de la cara con un suplido. Haz caso a tu chica, Carter, y para ya distraerme. Su voz sonaba molesta, pero no tenía irritación en la mirada. Sadie comprendía mi temor con la misma claridad que conocía mi nombre secreto. Estaba igual de asustada que yo, pero a su propia manera insoportable intentaba darme confianza. ¿Puedo continuar? Buena suerte, logré decir. Sadie asintió. Colocó la figurita contra el borde de la sombra y empezó a recitar. Yo me temía que las olas del caos disolvieran la estatuilla, o peor, que se llevaran a Sadie. Pero la sombra de la serpiente empezó a girarse. Poco a poco se encogió, retorciéndose y lanzando mordiscos, como si le estuvieran atizando con una vara de pastor. La figurita absorbió la oscuridad. Al poco tiempo la sombra había desaparecido por completo y la estatua estaba negra como la medianoche. Sadie pronunció un hechizo de ligadura sobre la figurita. Gine. Un prolongado siseo escapó del mar, casi como un suspiro de alivio, y el sonido retumbó entre las colinas. Las olas revueltas se volvieron de un rojo menos intenso, como si alguien hubiera dragado un sedimento fangoso. La fuerza con la que tiraba el caos pareció disminuir una pizca. Sadie se levantó. Muy bien, ya está. Me quedé mirando a mi hermana. A veces me chinchaba diciéndome que llegaría el momento en que alcanzaría mi edad y pasaría a ser mi hermana mayor. Al verla ahora con ese brillo decidido en los ojos y la voz confiada, casi podía creérmelo. Así asombroso, dije, ¿cómo sabía hacer el hechizo? Tercer gesto. Claro, la respuesta era obvia. Había visto a Walt danzar el mismo hechizo sobre la sombra de Bess, antes de que pasara lo que le hubiese pasado. La execración será fácil, dijo. Tenemos que estar encarados a Apophis, pero por lo demás es el mismo hechizo que hemos estado practicando tú y yo. Sí, empujó a Sedne con un pie. Otra cosa es la que nos has engañado este gusano. ¿Qué creéis que hagamos con él? Tendremos que sacar el libro de Todd entre las ataduras, claro, pero lo tiramos al mar después. Protestó Sedne. Sadie y yo nos miramos. Acordamos en silencio que no podíamos disolver a Sedne, por muy abominable que fuera. Tal vez era que habíamos visto demasiadas cosas espantosas durante los últimos días y ya teníamos suficiente. O a lo mejor sabíamos quién tenía que dictar el castigo de Sedne, y que este era Osiris, ya que habíamos prometido devolver el fantasma a la sala del juicio. Quizás de pie junto al obelisco de la Mat y rodeados por el mar del caos, ambos comprendimos que dominar nuestro deseo de venganza era lo que nos distinguía de Apophis. Las reglas tenían un sentido y pedían que no descontrolásemos. Llevémoslo a rastras, dijo Sadie, es un fantasma, no puede pesar tanto. Agarré los pies de Sedne y emprendimos el regreso por el espigón. Su cabeza golpeaba contra las rocas, pero me trajo sin cuidado. Necesitaba toda la concentración para poner un pie delante del otro. Alejarse del mar del caos era incluso más difícil que acercarse a él. Cuando llegamos a la playa estaba agotado. Tenía la ropa empapada de sudor. Avanzamos pesadamente por la arena y por fin coronamos la colina. Oh. Y añadí una palabra que definitivamente no era divina. En la llanura de cráteres que se extendían a nuestros pies se habían reunido los demonios. Había cientos de ellos y todos desfilaban hacia nosotros. Como había adivinado Sedne, la sombra había emitido una señal de auxilio para la fuerza de Apophis, que ahora respondían a la llamada. Estábamos atrapados entre el mar del caos y un ejército hostil. Llegados a aquel punto empecé a preguntarme, ¿por qué yo? Lo único que había querido era infiltrarme en la zona más peligrosa de la Duat, robar la sombra del señor del caos primordial y salvar el mundo. ¿Era tanto pedir? Los demonios estaban a unos 2 campos de fútbol americanos de distancia, pero ganaban terreno en marchas forzadas. Estimé que serían unos 300 o 400 y seguían llegando más a la explanada. Varias docenas de monstruos alados se habían acercado más y trazaban espirales cada vez más bajas sobre nosotros. Contra aquel ejército contábamos con 2 Kane y Sia, y un fantasma envuelto para regalo. No me gustaban esas cifras. Sadie, ¿puedes abrir un portal a la superficie? Pregunté. Cerró los ojos y se concentró. Negó con la cabeza. No hay señal de Isis. Posiblemente estemos demasiado cerca del mar del caos. Era una idea repugnante. Probé a invocar el avatar de Oros. No pasó nada. Supongo que debería haber sabido que me costaría canalizar sus poderes allá abajo. Sobre todo después de haberle pedido un arma en el barco y que solo hubiera podido conseguirme una pluma de avestruz. Sí, ya dije, tus poderes de Jeffrey todavía funcionan. ¿Puedes sacarnos de aquí? Agarró su amuleto de escarabajo.
Creo que no. Toda la energía de Jeffrey está dedicada a escudarnos del caos. No puedo hacer más. Me planteé la posibilidad de volver corriendo al obelisco blanco. Tal vez pudiéramos utilizarlo para abrir un portal, pero rechacé el plan enseguida. Los demonios se nos echarían encima antes de que pudiéramos llegar. No vamos a salir de esta, decidí. ¿Podemos lanzar la secreción a Puffy ya mismo? Sia y Sadie respondieron al unísono. No. Sabía que tenían razón. Teníamos que estar cara a cara con Apophis para que funcionara el hechizo. Era solo que no podía creerme que hubiéramos llegado tan lejos para terminar así. Al menos caeremos luchando. Desenganché el cayado y el látigo de mi cinturón. Sai y Sia prepararon sus báculos y varitas. Entonces, en el extremo opuesto de la llanura, una oleada de confusión se extendió entre las filas de los demonios. Poco a poco empezaron a darnos la espalda y a correr en distintas direcciones. Al final del ejército demoníaco, unas bolas de fuego iluminaron el cielo. Se alzaron columnas de humo desde cráteres recién abiertos en el suelo. Parecía haber estallado una batalla en el lado equivocado del campo. ¿Contra quién pelean?, pregunté. ¿Entre ellos? No. Sia señaló con el dedo mientras crecía una sonrisa en sus labios. Mira. Apenas se distinguía entre la niebla, pero una cuña de luchadores estaba abriéndose paso lentamente entre las últimas hileras de demonios. Eran inferiores en número, serían como unos 100, pero los demonios estaban siguiendo terreno. Los que no lo hacían eran derribados, pisoteados o hechos estallar como fuegos artificiales. «Son los dioses», gritó Sadie. «Es imposible», dije yo, «los dioses nunca soltarían la Duat para rescatarnos». «Los grandotes no, desde luego», me sonrió de oreja a oreja, «pero los viejos y olvidados que vienen en la casa de descanso sí. Anubis me dijo que iba a pedir refuerzos». «¿Anubis?» Ahora sí que estaba desconcertado. ¿Cuándo había visto Sadie a Anubis? «Ahí», gritó Sadie. «Oh». Pareció perder el don del habla. Se limitó a menear el dedo hacia nuestros nuevos amigos. Las líneas de combate se abrieron por un momento. Un coche negro y reluciente entró en la batalla, remitiendo a toda velocidad contra los demonios. El conductor tenía que estar como una cabra. Se dedicó a atropellar demonios haciendo deses para que no se le escapara ninguno. Saltó por encima de las grietas llameantes y rodó en círculos, haciendo guiños con las luces largas y tocando el claxon. Entonces vino recto hacia nosotros, hasta que las formaciones de demonios más cercanas se disgregaron. Solo unos pocos demonios valientes con alas se atrevieron a darle caza. Cuando el coche se acercó, vi que era una limusina Mercedes. Subió la falda de la colina perseguida por demonios murciélagos y se detuvo levantando una nube de polvo rojo al derrapar. La puerta del conductor se abrió y salió un hombrecillo peludo con un bañador de slip marca Speedo. Nunca me había alegrado tanto de ver a alguien tan feo. Bess, en toda su gloria horrible y picada de grano, subió al techo de la limusina. Se volvió para enfrentarse a los demonios murciélagos. Se le hincharon los ojos, su boca se abrió hasta una anchura imposible. Su pelo se erizó como las púas de un puercoespín y vociferó. ¡Oh! Los demonios alados chillaron y se desintegraron. «¿Ves?», Sadie corrió hacia él. El dios enano le sonrió con júbilo. Se dejó caer en el capó, con lo que él y Sadie estaban casi a la altura cuando se abrazaron. «Esa es mi chica», dijo. «Y Carter, no te quedes ahí como un pasmarote, hombre». También me dio un abrazo. Ni siquiera me molestó que me frotara la cabeza con los nudillos. «Anda, y ahí está Sia Rashid», sigue exclamando Bess. «También tengo un abrazo para ti». «No hace falta», dijo Sia retrocediendo un paso. «Gracias». Bess soltó una risotada. «Tiene razón, ya habrá tiempo para carantoñas. Hay que sacaros de aquí». «¿Y el hechizo de la sombra?», tartamudeó Sadie. «¿Ha funcionado de verdad?» «Claro que ha funcionado, chica de las locuras». Bess se dio un golpe en el pecho peludo y de pronto ya ha puesto un uniforme de chofer. «Venga, subid al coche». Me giré para agarrar a Sedney y casi se me paró el corazón. «Oh, sagrado Horus». El mago no estaba. Escudriñé todo el terreno que teníamos alrededor, esperando que se hubiera alejado un poco reptando, pero no había ni rastro de él. Sí lanzó un rayo de fuego al lugar donde había estado un momento antes. Por lo visto, el fantasma no se había limitado a hacerse invisible, porque no hubo ningún grito. Zen estaba ahí mismo, rezongó Sia, atado con las cintas de Hathor. ¿Cómo puede haber desaparecido? Bess arrugó la frente. ¿Con qué Sedney? ¿Cómo odio esa hiena? ¿Tenéis la sombra de la serpiente? Sí, respondí, pero Sedney tiene el libro de Thoth. ¿Podéis lanzar la secreción sin él?, preguntó Bess. Sadie y yo cruzamos la mirada. Sí, dijimos los dos. Entonces ya nos ocuparemos después de Sedney, zanjó Bess. Nos queda poco tiempo.
Supongo que para recorrer la tierra de los demonios no hay nada como una limusina. Por desgracia, el nuevo sedán de Bess no está más limpio que el que habíamos hundido en el Mediterráneo la primavera anterior. Me pregunté si Bess los encargaba y equipados con viejos envases de comida china, revistas rotas y ropa sucia. Sadie subió al asiento del copiloto. Sia y yo nos metimos detrás. Bess pisó el acelerador a fondo y empezó a jugar una partida de Dale al demonio. 5 puntos si le das ese coleguita con cabeza de cuchillo, gritó Sadie. ¡Pum! Cabeza de cuchillo salió volando desde el capó. Sadie aplaudió. 10 puntos si das esos 2 bichos libélula a la vez. ¡Pum! ¡Pum! 2 insectos muy grandes se estamparon contra el parabrisas. Sadie y Bess reían como locos. Yo estaba demasiado ocupado chillando. Grieta, cuidado, geyser en llamas, por la izquierda. Llamando de práctico, quería vivir. Agarré la mano de Sia e intenté sujetarme. Mientras llegábamos al grueso de la batalla, vi a los dioses haciendo retroceder a los demonios. Parecía que la comunidad de la residencia para dioses acresoleados había desatado su ira geriátrica sobre las fuerzas de la oscuridad. Los capitaneaba Tauret, la diosa hipopótamo con su uniforme de enfermera y sus tacones altos, blandiendo una torcha encendida en una mano y una jeringuilla hipodérmica en la otra. Aporreó a un demonio en la cabeza y luego puso un pinchazo a otro en una nalga, provocándole la inconsciencia inmediata. 2 vejetes vestidos con taparrabos cogían de un lado a otro, arrojando bolas de fuego al cielo e incinerando demonios voladores. Uno de los ancianos no paraba de gritar: ¡Mi pudín!, sin motivo aparente. Heket, la diosa rana, daba brinco por el campo de batalla y noqueaba a los monstruos con la lengua. Parecía tener cierta preferencia por los demonios con cabeza de insecto. A pocos metros de ella, la senil diosa felina Mehit tumbaba demonios a golpes con su andador, maullando y siseando. ¿No deberíamos ayudarles?, sugirió Sia. Bess rió. No les hace falta. Hacía siglos que no se lo pasaban tan bien. Vuelven a tener un propósito. Ellos cubrieron nuestra retirada para que pueda llevarlos al río. Pero ya no tenemos barco, objeté. Bess levantó una ceja tupida. ¿Estás seguro de eso? Redujo la velocidad del Mercedes bajo la ventanilla. ¿De caramelito va todo bien por ahí? Tauret se giró para dedicarle una enorme sonrisa de hipopótamo. Estamos bien, pastelito mío. Buena suerte. Volveré, prometió Bess. Le tiró un beso y me pareció que Tauret iba a desmayarse del gozo. El Mercedes se alejó. ¿Pastelito mío?, pregunté. Chaval, dijo Bess entre dientes. Yo no me meto en tus relaciones, ¿vale? No tuve agallas para mirar a Sia, pero ella me apretó la mano. Sadie se quedó callada. Tal vez estuviera pensando en Walt. El Mercedes saltó una última cima ardiente y frenó bruscamente en la playa de los huesos. Señalé los restos de la reina egipcia. ¿Lo ves? No hay barco. Ah, no, dijo Bess. ¿Y eso qué es? Corriente arriba, lo centellaba en la oscuridad. Sia inhaló aire de golpe. Ra, dijo. Se acerca la barcaza solar. Cuando la luz se fue aproximando, vi que estaba en lo cierto. La vela refulgía en blanco y oro. Unos orbes brillantes se afanaban por toda la cubierta del barco. El dios cocodrilo Sobe, que estaba en la popa, apartando a diversos monstruos fluviales a golpe de pértiga. Y sentado en el trono llameante en el centro de la barcaza solar estaba el viejo dios Ra. ¡Hola!, voceó por encima del agua. ¡Traemos galletas! Sadie besó a veces la mejilla. Eres genial. Venga, venga, mocito y enano. Vas a ponérselos a Tauret. ¿Hemos acertado el momento por casualidad? Si se nos hubiese escapado del barco solar estaríamos perdidos. Pensarlo me dio un escalofrío. Durante milenios Ra había seguido el mismo ciclo: llevar su barco a la aduana al anochecer y recorrer el río de la noche hasta emerger de nuevo en el mundo mortal al alba. Pero era una travesía en un solo sentido, y el barco se ceñía en un área estricto. Cuando Ra cruzaba las distintas casas de la noche, sus puertas se cerraban hasta el siguiente atardecer, y era fácil que los viajeros mortales como nosotros se quedaran atascados. A Sadie y a mí nos había ocurrido una vez y no tenía ninguna gracia. Mientras el barco solar se acercaba a la orilla, Bess nos dedicó una sonrisa torcida. ¿Preparados, chavales? Me da a mí que en el mundo mortal de allá arriba la cosa no está tan bonita. Fue la primera frase que había oído aquel día que no me sorprendió. La esfera brillante bajaron de la plancha del barco y subimos a bordo, rumbo a lo que podía ser el último amanecer de la historia. Capítulo 17. La casa de Brooklyn va a la guerra. Narradora Sadie. Lamenté dejar atrás la tierra de los demonios. Sí, Carter, lo digo muy en serio. Al fin y al cabo, mi visita al lugar había sido todo un éxito.
Había rescatado así a ella, mi hermano, de aquel espantoso fantasma Sedne. Había atrapado la sombra de la serpiente. Había presenciado la carga de la brigada de viejos en toda su gloria. Y sobre todo me había reunido con Bess. ¿Por qué no iba a tener buenos recuerdos de ese sitio? A lo mejor algún día hasta iba allí de vacaciones. Podía alquilar una cabaña en primera línea del mar del caos. ¿Por qué no? La actividad frenética también había servido para distraerme de pensamientos menos placenteros. Sin embargo, al llegar a la orilla y tener un pequeño respiro, había empezado a recordar cómo había aprendido el hechizo para rescatar la sombra de Bess. Mi júbilo se volvió desesperación. Walt, ¿qué había hecho Walt? No me moré el inerte y frío que había estado, con la cabeza entre mis brazos, entre las ruinas de ladrillos de barro. Entonces de repente había abierto los ojos inhalado. Mira, me había dicho. En la superficie veía a Walt tal y como lo había conocido siempre, pero el Aduat y el aura del dios Anubis resplandecían en un tono fantasmagórico gris, sustentando la vida de Walt. Sigo siendo yo, habían dicho al unísono. Su voz doble me había provocado un cosquilleo en la piel. Nos veremos al amanecer, habían prometido. En el lomo primero, si estás segura de que no me odias. ¿Lo odiaba? ¿O debía decir, los odiaba? Dioses de Egipto, yo ni siquiera sabía cómo llamarle. Por supuesto, tampoco tenía ni idea de cómo me sentía, ni de si quería volver a verle. Traté de enterrar esos pensamientos, a donde debíamos derrotar a Apophis. Hasta con su sombra capturada no había garantías de que el conjuro fuese a salirnos bien. Dudaba mucho que Apophis fuera a quedarse quietecito mientras intentábamos eliminar su existencia del universo, y era muy posible que la execración requiriese más magia de la que Carter y yo podíamos reunir. Si nos consumíamos, mi dilema con Walt no tendría demasiada importancia. Con todo, no podía dejar de pensar en él, ellos, en la forma en que sus ojos cálidos y castaños se habían fusionado tan perfectamente, y en lo natural que quedaba la sonrisa de Anubis en la cara de Walt. Así nunca me calmaría. Carter, Bess y yo subimos al borde de la barcaza solar. No puedo describir lo mucho que me aliviaba saber que mi enano favorito nos acompañaría en nuestra batalla final. En ese momento necesitaba un dios en cuya fealdad pudiese confiar. En la prueba, nuestro antiguo enemigo Sobek me observó con una sonrisa de cocodrilo, que supongo que era la única que tenía. Vaya, los niñitos Kane han regresado. Vaya, repliqué con virulencia. El dios cocodrilo quiere que le hagan tragar los dientes de una patada. Sobek levantó su cabeza verde y escamosa para echarse a reír. Bien dicho, chica, tienes hierro en los huesos. Supongo que sería un cumplido. Decidí mirarle por encima del hombro y dar media vuelta. Sobek solo respetaba la fuerza. En nuestro primer encuentro había intentado ahogar a Carter en el Río Grande y a mí me había hecho cruzar la frontera Texas-México de un coletazo. Desde entonces nuestra relación no había mejorado mucho. Por lo que había oído, solo había aceptado estar en nuestro bando porque Horus e Isis le habían amenazado con daños físicos extremos. Eso no decía mucho de su lealtad. Las esferas brillantes de la tripulación revolotearon a mi alrededor, proyectando zumbidos en mi mente, pequeños saludos alegres. Sadie. En su momento ellos también habían querido matarme, pero desde que había despertado su vieja morra, se habían vuelto muy amistosos. Sí, ¿qué tal, chicas?, murmuré. Me alegro de veros, disculpad. Seguí a Carter y sí hasta el trono llameante. Ra nos deleitó con su sonrisa desdentada. Estaba igual de viejo y arrugado que siempre, pero tenía algo distinto en los ojos. Otras veces su mirada había resbalado por encima de mí, como si fuese parte del escenario. Ahora hasta se centró en mi cara. Nos ofreció una bandeja con galletas de almendra y de chocolate que estaban algo derretidas por el calor de su trono. ¿Galletas? Yupi. Gracias. Carter cogió una de almendra. Como es natural, yo opté por el chocolate. No había tomado nada sólido desde el tribunal de nuestro padre. Ra dejó la bandeja y se levantó con torpeza. Bess intentó ayudarle, pero Ra lo impidió con un gesto y se acercó hacia tambaleándose. Sia, trinó jovialmente, como si cantase una canción infantil. Sia. De pronto me di cuenta de que era la primera vez que le oía pronunciar su nombre auténtico. Ra extendió el brazo para tocar el amuleto de escarabajo. Sia retrocedió nerviosa. Lanzó a Carter una mirada interrogativa. No pasa nada, le dijo Carter. Sia respiró hondo, se quitó la cadena del cuello y la depositó en las manos del anciano, con las suyas encima. Del escarabajo surgió un resplandor cálido que se expandió y envolvió a Sia y a Ra en una intensa luz dorada. Bien, dijo Ra. Bien. Me imaginaba que el anciano dios mejoraría, pero en lugar de eso empezó a deshacerse. Fue una de las cosas más perturbadoras que había visto en un día muy, muy perturbador.
Primero las orejas de Ra se desprendieron y cayeron al suelo en forma de polvo. Luego su piel empezó a convertirse en arena. ¿Qué pasa?, grité. ¿No tendríamos que hacer algo? Carter puso los ojos como plato horrorizado. Abrió la boca, pero no salió ni una palabra. El rostro reluciente de Ra se disolvió. Sus brazos y piernas sajaron y cayeron como parte de una escultura de arena al secarse. Sus partículas se esparcieron por el río de la noche. Bes resopló. Sí que siguió rápido. No parecía muy alterado. Suele tardar más. Lo miré fijamente. ¿Tú habías visto esto antes? Bes me dedicó una sonrisa. Que en los viejos tiempos yo también hacía mis turnos en la barcaza solar. Todos hemos visto a Ra pasando por el siglo, pero de eso ya hacía mucho, mucho tiempo. Mira, señaló hacia. El escarabajo había desaparecido de sus manos, pero la luz dorada aún irradiaba a su alrededor, como una aureola de cuerpo entero. Sia se volvió hacia mí con una sonrisa reluciente. Nunca la había visto tan calmada, tan complacida. Ahora lo veo, dijo Sia con una voz mucho más rica, una armonía tonal que descendía en octavas por la duat. El truco está en el equilibrio, ¿verdad? Mis pensamientos y los de él, y ahora los míos y los de ella. Rió como una niña montando en bicicleta por primera vez. Renacimiento al fin. Sadie Carter, tenías razón. Después de pasar tantos años en la oscuridad, por fin renazco gracias a la compasión de Sia. Ya había olvidado lo que es ser joven y poderoso. Carter dio un paso atrás, no lo podía culpar. Yo tenía muy fresco el recuerdo de Walt Janubi frunciéndose en un solo ser, así que podía hacerme la idea de lo que estaba sintiendo Carter. Oír así hablando de sí misma en tercera persona debió de ponerle los pelos de punta. Bajé mi visión a niveles más profundos de la duat. En lugar de sí había un hombre alto con una armadura de cuero y bronce. Aún guardaba cierto parecido con Ra. Seguía siendo calvo. Su cara estaba arrugada y curtida por la edad y conservaba aquella sonrisa amable, aunque ahora con dientes. En cambio tenía la espalda erguida. Los músculos de su cuerpo se tensaron uno a uno. La piel le brillaba como el oro fundido. Era el abuelete más cachas y más dorado del universo. Bes se arrodilló, milord Ra. Ah, mi pequeño amigo. Ra alborotó el pelo del dios enano. Levántate, me alegro de verte. En la prueba Sobe se cuadró con su larga pértiga de hierro cruzada sobre el pecho como un fósil. Lord Ra, sabía que volverías. Ra soltó una risita. Sobe, viejo reptil. Te me tragarías para cenar si pensaras que pudiera salir te hubiera jugada. Horus e Isis te han mantenido a raya. Sobe carraspeó. Y así es, Alteza, se encogió de hombros. No puedo negar mi naturaleza. No importa, dijo Ra, pronto necesitaremos tus fuerzas. ¿Ya nos acercamos al amanecer? Sí, Alteza. Sobe señaló más allá de la proa. Vi la luz al final del túnel, literalmente. El río de la noche se iba ensanchando a medida que alcanzábamos el final de la duat. Las puertas de salida estaban como a 1 kilómetro por delante de nosotros, guardadas por estatuas del dios solar. Al otro lado brillaba la luz del día. El río se convertía en nubes que desembocaban en el cielo matutino. Muy bien, dijo Ra. Poned rumbo aquí, Lord Sobe. Sí, Alteza. El dios cocodrilo clavó su pértiga de hierro en el agua para dirigir el barco como un gondolero. Carter aún no se había movido. El pobre chico estaba mirando al dios solar con una mezcla de fascinación y conmoción. Carter Kane, dijo Ra con tono afectuoso. Sé que esto es difícil para ti, pero así a él le importa sobremanera. Sus sentimientos no están alterados en lo más mínimo. Yo tosí. ¿Esto sugerencias? Por favor, no lo beses. Ra estalló en carcajadas. Su imagen titiló y volví a ver hacia delante de mí. Descuidó a Sadie y me tranquilizó. No sería un muy buen momento. Carter dio de vuelta avergonzado. Estaré por allí. Se debrucé contra el mástil y lo avanzó a trompicones hacia la popa del barco. Sia frunció el ceño preocupada. Sadie, ve con él, ¿quieres? Llegaremos pronto al mundo mortal. Debo permanecer alerta. Por una vez no discutí. Fui a ver cómo estaba mi hermano. Y estaba sentado junto al timón como si le hubiera dado un desmayo, con la cabeza entre las rodillas. ¿Y estás bien?, pregunté. Ya, menuda preguntita, lo sé. Ella es un viejo mocito. La chica que me gusta es un viejo musculoso con la voz más grave que yo. Le he besado en la playa y ahora... Me senté a su lado. Las esferas brillantes revoloteaban alrededor emocionadas, mientras el barco se acercaba a la luz del día. Ah, ¿la has besado?, dije. Detalles, por favor. Pensé que le sentaría bien hablar. No sé si funciona muy bien, pero al menos sacó de la cabeza de entre las rodillas. Me contó su viaje junto a Sia por el Serapeon y la destrucción de la reina egipcia. Ra, quiero decir Sia, sabía situado la popa entre Sobek y Bes, poniendo gran cuidado en no mirar hacia nosotros.
Así que le has dicho que no pasaba nada, resumí. Le has animado a que ayude a cerrar. Y ahora te lo estás pensando mejor. ¿Te sorprende? Preguntó. Tú y yo también hemos albergado a los dioses, le dije. No tiene por qué ser permanente. Y sigue siendo así. Además vamos hacia la batalla. Si no lo contamos, ¿quieres pasar tus últimas horas apartado de ella? Carter estudió mi expresión. ¿Qué le ha pasado a Waltz? Touché. A veces Carter parecía conocer mi nombre secreto también como yo el suyo. No lo tengo muy claro. Aún vive, pero es solo porque... Ahora es el anfitrión de Anubis, terminó la frase Carter. ¿Lo sabías? Negó la cabeza. No hasta que he visto la cara que traías, pero tiene sentido. Walt tiene un don para... ¿Cómo se llame? El toque ese gris de anulación que hace. La magia de la muerte. No pude responder. Había ido allí atrás para tranquilizar a Carter y convencerle de que todo iría bien, y ahora de algún modo él había dado la vuelta a la tortilla. Me puso la mano en la rodilla un momento. Podría funcionar, hermanita. Anubis puede mantener vivo a Walt. Igual podría llevar una vida normal. ¿A eso lo llamas normal? Anubis nunca había tenido un anfitrión humano, y esta es su oportunidad de tener un cuerpo de verdad, de ser carne y hueso. Me estremecí. Carter, no es igual que lo decía. Ella puede separarse cuando quiera. Entonces, a ver si lo entiendo, dijo Carter. Los dos chicos que te gustaban, el que se moría y el que te habían prohibido ver por ser un dios, ahora son solo un tío, que no se muere y el que sí puedes ver. ¿Y te estás quejando? No intentes hacerme sonar ridícula, grité. No soy ridícula. Los tres dioses giraron la cabeza para mirarme. Vale, de acuerdo, sí que sonaba ridícula. Escucha, dijo Carter, quedamos luego para alucinar con este asunto, vale. Suponiendo que no muramos. Inspiré temblorosa. Trato hecho. Ayudé a mi hermano a que se levantara. Juntos nos reunimos con los dioses en la proa mientras la barcaza solar emergía de la Duat. El río de la noche desaparecía detrás de nosotros y seguimos navegando entre las nubes. El paisaje egipcio se extendía bajo nuestros pies en tonos rojos, dorados y verdes del amanecer. Al oeste las tormentas de arena bailaban sobre el desierto. Al este el Nilo serpenteaba al cruzar el Cairo. Justo debajo de nosotros, en el límite de la ciudad, 3 pirámides se alzaban en la meseta de Giza. Sobek dio un albadonazo con su pértiga contra la proa del barco, vociferó como un pregonero. Al fin ha regresado Ra de verdad, que su pueblo se regocije, que su hueste de adoradores se congreguen. Es posible que Sobe lo dijera a modo de formalidad, o para hacer la pelota a Ra, o tal vez para pinchar un poco al viejo dios solar. En cualquier caso, allá abajo no había nadie congregándose. Definitivamente nadie se regocijaba. Había visto aquí el paisaje en muchas otras ocasiones, pero esta vez tenía algo distinto. Las llamas ardían por toda la ciudad. Las calles estaban extrañamente vacías. No había turistas ni un solo ser humano alrededor de las pirámides. Nunca había visto Giza tan desierta. ¿Dónde está todo el mundo?, pregunté. Sobek silbó disgustado. Tendría que haberlo sabido. Los débiles humanos están escondidos o han huido por los disturbios que hay en Egipto. Apophis lo ha planeado bien. Ha elegido un campo de batalla libre de molestias mortales. Me dio un escalofrío. Últimamente había oído hablar de los problemas de Egipto, además de todos los desastres naturales, pero no me había parado a considerar si formarían parte de la estrategia de Apophis. Si este era su campo de batalla elegido. Prestemos atención a la meseta de Giza. Escrutando el Duat observé que en realidad la zona no estaba desierta. Rodeando la base de la gran pirámide, un tornado de arena roja y oscuridad giraba componiendo la silueta de una gigantesca serpiente. Sus ojos eran puntos de luz cegadora, sus colmillos eran bifurcaciones de relámpagos. El desierto bullía allí donde lo tocaba la serpiente, y la propia pirámide se agitaba con el estruendo atroz. Una de las estructuras más antiguas construidas por el hombre estaba a punto de derrumbarse. Incluso desde las alturas sentí la presencia de Apophis. Irradiaba pánico y temor con tal intensidad que podía percibir a los mortales de todo el Cairo acurrucados en sus casas con miedo a salir. Egipto entero estaba conteniendo la respiración. Ante nuestros ojos, Apophis alzó su enorme cabeza de cobra, descargó un mordisco contra el suelo desértico y dejó en su socavón en la arena del tamaño de una casa. Entonces se enroscó como si le hubieran dado un picotazo y se hizo de rabia. Al principio no veía contra qué estaba luchando. Invoqué la visión de ave de presa de Isis y distinguí una figura menuda y ágil con mallas de piel de leopardo y cuchillos relucientes en ambas manos, que saltaba con potencia y velocidad inhumanas para acosar a la serpiente y evitar sus mordiscos. Sin ayuda de nadie, Bas estaba conteniendo a Apophis. Noté un regusto rancio en la boca.
¿Estás sola? ¿Qué hacen los demás? Esperan las órdenes del faraón, dijo Ra. El caos los ha dejado divididos y confundidos. No marcharán a la batalla sin un líder. Pues lidera, los exigí. El dios solar se giró, su figura se emborronó y por un instante sí estaba delante de mí en su lugar. Me pregunté si iba a chamuscarme hasta que solo quedes en cenizas. Tuve la sensación de que ahora no le costaría ningún esfuerzo. Me enfrentaré a mi antiguo enemigo, dijo con una voz tranquila que aún era la de Ra. No permitiré que mi fiel gata luche sola. Sobek, ves, asistidme. Sí, majestad, dijo Sobek. Ves hizo crujir sus nudillos. Desaparece su disfraz y quedó vestido solo con su bañador de slip del orgullo enano. Caos, prepárate para enfrentarte a la fealdad. Un momento, dijo Carter, ¿y nosotros qué? Tenemos la sombra de la serpiente. El barco ya ascendía a gran velocidad, preparándose para aterrizar justo al sur de las pirámides. Lo primero es lo primero, Carter. Sia señaló la gran esfinge que estaba a unos 300 metros de las pirámides. Sai y tú debéis ayudar a vuestro tío. Entre las garras de la esfinge se elevaba una columna de humo que emanaba de la boca de un pasadizo. Casi me saltó el corazón por la garganta. Sia nos había contado una vez que habían sellado ese túnel para que los arqueólogos no encontrasen el camino al gnomo primero. Estaba claro que alguien había vuelto a abrir el acceso por la fuerza. El gnomo primero está a punto de capitular, dijo Sia. Volvió a cambiar de forma y tuve delante al dios solar. Deseo con todas mis fuerzas que él, ella o ellos se decidieran de una vez. Yo alejaré a Puffy durante tanto tiempo como pueda, dijo Ra, pero si no ayudáis a vuestro tío y vuestros amigos ahora mismo, no quedará nadie a quien salvar. La casa de la villa se desmoronará. Pensé en el pobre Amos y nuestros jóvenes iniciados, rodeados por una turba de magos rebeldes. No podíamos permitir que los masacraran. Tiene razón ella, dije. Él, quien sea. Carter asintió de mala gana. Necesitaréis esto, Lord Ra. Ofreció al dios solar el cayado y el látigo, pero Ra lo detuvo con un gesto. ¿O fue así quien negó con la cabeza? Dioses de Egipto, qué complicado era. Cuando he dicho que los dioses esperaban a su faraón, dijo Ra, me refería a ti, Carter Kane, ojo de Horus. Yo he venido a combatir contra mi viejo enemigo, no a reclamar el trono. Ese es tu destino. Unificar la casa de la vida y encabezar a los dioses en mi nombre. No temas, yo retendré a Apophis hasta que llegues. Carter posó la mirada en el cayado y el látigo que tenía en las manos. Puso la misma cara de pavor que había puesto cuando Ra se había deshecho en arena. No podía reprochárselo. Acababa de ordenar a Carter que se sentase en el trono de la creación y dirigiera un ejército de magos y dioses a la batalla. Un año antes, incluso 6 meses antes, la idea de que mi hermano asumiera ese tipo de responsabilidad también me habría horrorizado a mí. Por raro que parezca, ahora me parecía bien. Pensar en Carter como faraón hasta me reconfortaba. Seguro que me arrepentiré de decir esto y seguro que Carter me lo recordará para siempre, pero la verdad es que había estado apoyándome en mi hermano desde que nos mudamos a la casa de Brooklyn. Me había acostumbrado a depender de su fuerza. Confiaba en que tomaría las decisiones correctas, aun cuando él no confiaba en sí mismo. Cuando aprendí su nombre secreto, vi una característica muy diferenciada que tenía entretejida en su carácter: la capacidad de liderazgo. ¿Estás preparado?, le dije. Ciertamente, asintió Ra. Carter levantó la mirada, algo aturullado, pero debió de notar que no lo había dicho para chincharle. Y esta vez no. Beth le dio un puñetazo amistoso en el hombro. Claro que estás preparado, chaval. Y ahora, deja de perder el tiempo y ve a salvar a tu tío. Miré a ver si me costó no romper a llorar. A él ya lo había perdido una vez. En cuanto a Ra, exudaba confianza, pero aún estaba confinado en el cuerpo de Sia Rashid. Era una maga poderosa, sí, pero también una novata como anfitriona. Si flaqueaba aunque fuese un poquito, o si se sobrepasaba. Buena suerte entonces, Carter tragó saliva. Espero que... Dejó la frase en el aire. Caí en que el pobre chico intentaba despedirse de su novia, posiblemente por última vez, y ni siquiera podía darle un beso sin besar al dios del sol. Carter empezó a cambiar de forma. Su ropa, su mochila y hasta el cayado y el látigo se confundieron con el plumaje. Su cuerpo se encogió hasta convertirse en el de un halcón blanco y marrón. Extendió las alas y se arrojó por la borda. «¿Cómo odio esta parte?», refunfuñé. Llamé a Isis y la invité a entrar. «Venga, es hora de actuar como una sola». Su magia fluyó en mí de inmediato. La sentí como si alguien hubiera conectado suficientes generadores hidroeléctricos para abastecer un país entero y hubiera desviado toda esa energía a mi interior.
Me convertí en Milano, el ave, y alcé el vuelo. Por una vez recuperé mi forma humana sin contratiempos. Carter y yo nos reunimos en la base de la gran esfinge y contemplamos la boca del túnel recién forzada. Los rebeldes no se habían andado con sutilezas. Unos bloques de piedra del tamaño de coches estaban reducidos a escombros. La gente de Sara Jacobi tenía que haber empleado un hechizo Hadi o varios cartuchos de dinamita. Este túnel, dije, ¿no terminaba justo enfrente del Salón de las Eras? Carter asintió con mala cara. Empuñó el cayado y el látigo que ahora brillaban con llamas blancas y fantasmales. Se internó en la oscuridad. Convoqué mi báculo y mi varita y entré detrás de él. Mientras descendíamos encontramos pruebas de que había habido resistencia. Los escalones y las paredes estaban chamuscados por explosiones. Una sección del techo había cedido. Carter pudo abrirnos paso con la fuerza de Horus, pero tan pronto como llegamos al otro lado de los escombros, el túnel se vino abajo a nuestras espaldas. No podríamos salir por el mismo sitio. Desde más abajo no llegaban los sonidos del combate, las palabras divinas invocadas. Un choque de magia de fuego, agua y tierra. Un rugido de león. El metal repicando contra el metal. Unos metros más allá encontramos la primera baja. Había un hombre joven con un uniforme gris hecho jirones, apoyado contra una pared, agarrándose la tripa y resollando con dificultad. Leonis, grité. Mi amigo ruso estaba pálido y ensangrentado. Le puse una mano en la frente. Tenía la piel pálida. Abajo, dijo con un hilo de voz. Demasiados. Intento. Quédate aquí, le dije y comprendí que era una chorrada porque apenas podía moverse. Traeremos ayuda. Asintió con valentía, pero miré a Carter y supe que los dos pensábamos lo mismo. Y era posible que Leonid no resistiese tanto. Tenía el abrigo empapado de sangre, no apartaba la mano de su tripa, pero estaba claro que había sido atacado salvajemente con garras, cuchillos o alguna magia igualmente horrible. Lanzó un hechizo de lentitud sobre Leonid, que por lo menos lo estabilizaría la respiración y reduciría la hemorragia, pero no iba a servirle de mucho. El pobre chico se había jugado la vida al huir de San Petersburgo. Había llegado hasta Brooklyn para avisarme del ataque inminente, y ahora había intentado defender el lomo primero contra sus antiguos jefes que le habían pasado por encima, dejándolo herido en el suelo, para que tuviera una muerte lenta. De verdad que volveremos, le prometí de nuevo. Carter y yo seguimos adelante. Llegamos al pie de la escalera y al instante estábamos en plena batalla. Un león chat y saltó hacia mi cara. Y se reaccionó con una velocidad imposible para mí. Me chivó una sola palabra para que la dijera. Fa. El jeroglífico que significaba liberar titiló en el aire. El león se redujo en estatuilla de acera que rebotó inofensiva contra mi pecho. A nuestro alrededor la galería era un tumulto. Nuestros aprendices estaban por todas partes, enzarzados en combate contra magos enemigos. Justo delante de nosotros, una docena de rebeldes habían formado una cuña, impidiendo el acceso al Salón de las Eras, y parecía que nuestros amigos intentaban romper el bloqueo. Por un momento pensé que todo estaba al revés. ¿Nuestro bando no debería ser el que defendiera las puertas? Enseguida comprendí lo que debía de haber ocurrido. El ataque por el túnel sellado había pillado por sorpresa a nuestros aliados. Habían corrido en ayuda de Amos, pero al llegar a las puertas el enemigo ya había entrado. Aquellos magos estaban encargados de impedir que reforzásemos a Amos, mientras nuestro tío, posiblemente solo en el Salón de las Eras, se enfrentaba a Sara Jacobi y a su pelotón de asalto. Se me aceleró el pulso. Me lancé a la batalla, arrojando a diestro y siniestro los hechizos del increíblemente variado arsenal de Isis. Era agradable ser una diosa otra vez, debo reconocerlo, pero tenía que controlar mi energía con mucho cuidado. Si daba rienda suelta a Isis, destruiría a nuestros enemigos en cuestión de segundos, pero también me consumiría a mí en el proceso. Tenía que moderar su impulso de hacer pedazos a los enclenques mortales. Lancé mi varita como un boomerang y alcancé a un mago grandote y barbudo que gritaba en ruso mientras se batía con Julian en un duelo de espadas. El ruso desapareció con un fogonazo dorado. En el lugar donde había estado, un hámster chilló asustado y emprendió la huida. Julian me sonrió. El filo de su espada soltaba humo y se le habían incendiado los dobladillos de los pantalones, pero por lo demás estaba bien. Ya era hora, dijo. Otro mago se abalanzó sobre él y no tuvimos tiempo de charlar más. Carter también embistió hacia las puertas, blandiendo su cayado y su látigo como si llevara toda una vida entrenándose para usarlos. Un mago enemigo convocó a un rinoceronte, lo que me pareció de muy mala educación dado el reducido espacio en el que luchábamos. Carter le asestó un latigazo y cada una de las cadenas de púas se convirtió al instante en una cuerda de fuego. El rinoceronte se desplomó cortado en 3 piezas y se derritió en un montón de cera.
A nuestros amigos tampoco les iba nada mal. Feli lanzó un hechizo de frío que no había visto nunca y que tenía el efecto de envolver a sus enemigos en muñecos de nieve grandes y esponjosos, completos, con nariz de zanahoria y pipa. Su pelotón de pingüinos se balanceaba a su alrededor, dando picotazos a los magos enemigos y robándoles las varitas. Alisa luchaba contra otro elementalista de tierras, pero la mujer rusa no era rival para ella. Seguro que nunca había tenido que enfrentarse al poder de Hef. Cada vez que la rusa animaba a una criatura de roca o intentaba arrojar pedruscos, sus ataques acababan deshaciéndose en cascotes. Alisa chasqueó los dedos y el suelo se convirtió en arenas movedizas bajo los pies de su adversaria. La rusa se hundió hasta los hombros, incapaz de salir. En la parte norte de la galería, Jazz estaba agachada al lado de Cleo y cuidaba de su brazo, que alguien había transformado en un girasol. Aún así, Cleo había salido mejor parada que su enemigo. Junto a sus pies había un ejemplar de la novela David Copperfield a tamaño humano, que medía en la nariz que antes había sido un mago enemigo. Carter está diciéndome que David Copperfield era un mago. Por algún motivo lo encuentro divertido. Vosotros haced como yo y pasad de él. Hasta nuestras renacuajos se habían metido en el papel. La pequeña Shelby había escampado sus ceras de pintar por toda la zona para hacer resbalar al enemigo. Ahora sostenía su varita como una raqueta de tenis y pasaba corriendo entre las piernas de los magos adultos. Les atizaba en el culo y gritaba: «¡Muere, muere, muere!». Aquí los niños son adorables. Aporreó a un gran guerrero de metal, sin duda un Chapti, y lo transformó en un cerdo barrigón pintado de todos los colores del arco iris. Si sobrevivíamos a todo aquello, temí que Shelby quisiera quedárselo. Algunos de los residentes del Nomo I estaban ayudándonos, pero eran tan pocos que daba pena. Un puñado de ancianos magos inseguros y comerciantes desesperados estaban arrojando talismanes y desviando hechizos. Con lentitud pero sin freno avanzamos hacia las puertas, donde la cuña principal del enemigo estaba enzarzada con un solo atacante. Cuando vi quién era, me vi tentada de convertirme a mí misma en hámster y salir correteando y chegueando de ahí. Walt había llegado, estaba arrasando la línea enemiga con las manos desnudas. Lanzaba a un mago rebelde al otro lado de la galería con fuerza inhumana, o tocaba a otro y lo envolvía al instante en vendas de momia. Agarró el báculo de un tercer rebelde y lo redujo a polvo. Por último, abarcó a los enemigos restantes con un gesto del brazo y los encogió al tamaño de muñecos. Unos vasos canopos, los jarrones en los que se entierran los órganos de una momia, atrapados a cada uno de los magos diminutos y los sellaron en el interior con tapas en forma de cabeza de animal. Los pobres magos gritaron a la desesperada, aporreando sus contenedores de arcilla y zarandeándolos, como si fueran una hilera de bolos muy cabreados. Walt se volvió hacia nuestros amigos. ¿Está todo el mundo bien? Parecía el viejo Walt de siempre, alto, musculoso y con expresión confiada. Unos dulces ojos castaños y manos fuertes, pero su ropa era distinta. Llevaba vaqueros, una camiseta oscura de los Deadwater y una chaqueta negra de cuero, es decir, la ropa de Anubis, pero con unas tallas más para ajustarse al físico de Walt. Solo tuve que hundir mi visión en la pata un poquito y ahí estaba Anubis, con su irritante atractivo de siempre. Los dos ocupaban el mismo espacio. «Preparaos», dijo Walt a nuestras tropas. «Han sellado las puertas, pero puedo...». Entonces me vio y le falló la voz. «Sadie, yo...». «¿Qué deseas de abrir las puertas?», me impuse. Asintió sin decir nada. «¿Ambos está dentro?», le pregunté. «Luchando contra Quai, Jacoby y vete a saber quién más». Volví a sentir. «Pues deja de mirarme como un pasmarote y abre las puertas, puñetero incordio». Se lo decía a los dos. Me salió con toda naturalidad y además me sentó bien soltar la rabia. Ya me preocuparía de esos dos, de ese, de lo que fuese, más adelante. Ahora mismo mi tío me necesitaba. Walt Anubis tuvo la cara dura de sonreír. Apoyó las manos en las puertas, la ceniza gris se extendió por toda la superficie. El bronce se desmoronó convertido en polvo. «Después de usted», me dijo, y cargamos hacia el interior del Salón de las Eras.